Latinoamérica, hoy viernes de endocrinología con nuestro queridísimo doctor Cristian de los Santos. Hoy el tema es, Liz, sí, adelante doctor. Buenos mira días. corazón, tú sabes que saludar a todos los amigos en Cátedra Médica, que es el objetivo de nosotros, naturalmente, a nuestro compañero de cabina, Cristian de los Santos, a Roberto Lafontaine y a todos los amigos que a través de Instagram, @rumba985fm, para todo el planeta y las demás redes sociales. Mira, ¿sabes una cosa? Que he tenido la oportunidad de ver, estaba revisando ahí alguna gente que está haciendo trabajo bastante interesante con el tema de el cáncer, el peor cáncer que se le puede decir en materia de neurología, que se llama glioblastoma multiforme. Es una palabra rara, la gente pues evidentemente quizás no tenga que conocerse ese nombre, pero un tumor que es bastante agresivo. La vida media de la gente que padece esto es quizás 8 meses, un año, algo. Sin embargo, existen una cantidad de investigaciones que están realizándose, que se hacen en los centros que tienen el privilegio de ser organizados, de ir a las ciencias básicas, a la célula, e investigar cómo se comporta eh, la célula en su dinámica para hacer sus actividades. Y entonces el cáncer, que Lisette Cunillera nos ha enseñado mucho del cáncer como la oncóloga de Cátedra Médica, pues les comento que he tenido la oportunidad de tratar a un médico del área nuestra, endovascular, que por vía de las arterias pequeñitas del cerebro se inyectan sustancias y se puede tratar de alargar la vida de la gente buscando que ese cáncer que es muy agresivo, que crece muy rápido, que crea arterias nuevas y todo eso, y es bastante interesante ver esto y sobre todo la oportunidad de ver cómo en nuestro país o en nuestros países, porque ya el mundo es muy horizontal, podemos reproducir ese tipo de investigaciones y ver si le hacemos alguna milla, le hacemos algún gol al tratamiento o damos un gran home run al tratamiento del glioblastoma multiforme. Y se trata de Rafael Ortiz, quien es de origen puertorriqueño, nació en Puerto Rico, estudió en Puerto Rico y dirige uno de los centros de acá, de la ciudad de Nueva York, el Lenox, que es un hospital que pertenece a una red de hospitales que están trabajando bastante interesante en este campo. ¿Qué te parece, Cristian? Bueno, es importante, importante doctor, que se pueda lograr este mecanismo de embolización, sería microembolización, ¿verdad? Para Sí, estas pequeñas justamente así arterias. mismo. Son embolizaciones no son embolizaciones propiamente, aclaro, porque no estamos tapando nada No en ocluyendo a pequeñas esencia, sino es arterias. impregnando, saturando, poniéndole esa sustancia para que vaya más directamente. Esto se hace desde una vena, Ujú. como cuando nos canalizan para ponernos un suero, ¿verdad? Y por ahí se pone el medicamento, como se hace la quimioterapia, pero el tema es, en teoría, burlar al sistema nervioso, que es muy sabio, por eso hablamos, por eso hacemos todo lo que hacemos, porque el sistema nervioso es bastante sabio, y entonces burlar lo que protege al sistema nervioso es un desafío, y entonces lo que se busca es colocar ese medicamento cerca de donde están esas células malvadas Que llegue que más crean rápido. daño. Así mismo es. Bueno, Llegue más señores, rápido y hoy más hablaremos de efectivo. infarto en diabéticos, ¿no? Ese es el tema. Así es, así es. Eh, 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea nacional y la línea internacional Lisania, 380. 833-380-0062. Así quiero es. agradecer también la dicha que tenemos de tener a nuestro querido maestro, doctor Lafontaine, que ya recuperado, que teníamos unos días dándole. Nuevecito de paquete. ¿Verdad que Un sí? besito de paquete. Bueno, Sí, eso es Gracias, bueno. Cristian, así gracias. mismo es. Qué Vamos a bueno. ver si la gente empieza a participar temprano de los infartos en los diabéticos. ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? Háblanos de Este es eso, un Cristian. problema que cada día cobra más importancia. De hecho,
ya que mencionabas el tema de la investigación, y nosotros en la República Dominicana tenemos un alarido lastimero internacional porque aquí se hace muy poca investigación, y debería cada hospital tener un programa de investigación amplio y que se difundan los conocimientos, que podamos en la República Dominicana hacer ciencia que pueda, no solamente por publicar un paper internacional, sino que uno pueda tener aportes para que se puedan duplicar o multiplicar estas experiencias. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, del COVID-19 hay una gran experiencia acumulada, y también muchos protocolos que se pudieron y se crearon hacer aquí en la República Dominicana, pero igualmente en otras enfermedades, y no menos importante en las enfermedades más prevalentes, las enfermedades crónicas no transmisibles, como el caso de la diabetes, la hipertensión, que van de la mano, y en el caso de las cardiopatías isquémicas, que son la causa número 1 de muerte en las personas, en toda la población en general. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la más importante, y fue tanto así que ya desde más o menos el 2008, pues todo medicamento que se va a aprobar, por ejemplo, en los Estados Unidos, tiene que demostrar que debe mejorar la estabilidad o las condiciones cardiovasculares, o al menos no empeorar, no ser dañino para las enfermedades cardiovasculares, y mejorar lo que sería el pronóstico de sobrevida desde el punto de vista cardiovascular. La diabetes produce un problema muy severo, porque es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, es decir, que tiene unas moléculas, hay unas moléculas inflamatorias que producen por mecanismos deleterios que van afectando las arterias. Se produce lo que se llama una aterosclerosis acelerada, prematura, temprana, pero acelerada. De manera que cuando las personas diabéticas debutan, comienzan, especialmente los diabéticos tipo 2, ya sabemos que tienen de 10 a 15 años de enfermedad, lo que hace que pasó de manera silenciosa, y siempre decimos que el diabético tipo 2, cuando se diagnostica, llega tarde al médico. Llega tarde porque llega ya con 10 años perdidos que pudieron haberse aprovechado para hacer algo importante. Entonces, el tema de los infartos pues cobra relevancia, y aunque es un tema que tiene manejo cardiovascular, es importante que nosotros, todos los médicos y también las familias que tienen personas o atienden personas con diabetes, deben saber que hay síntomas que pudieran simular o hacer sospechar que una gente esté padeciendo o comenzando un infarto agudo al miocardio. Doctor, el infarto es una consecuencia de la diabetes, podríamos decir, así como la vamos a ver ahora, una de las complicaciones que se pueden presentar por la diabetes, pero yo sé que lo hemos hablado en otros programas. Nos gustaría pues hacer como una especie de resumen, que la gente pueda entender qué es la diabetes, qué provoca la diabetes, cuáles son los diferentes tipos, para poder entonces entrar en contexto el tema del infarto en pacientes diabéticos. Sí, gracias Liz. Lo que sucede con el tema es que la diabetes es enfocada mayormente de manera glucocéntrica, o sea, la gente piensa que solamente es azúcar, y la diabetes no es solo azúcar, es un conjunto de situaciones clínicas, diríamos, no es una única enfermedad, sino que todo esto es un problema, es un síndrome del trastorno del metabolismo que lleva una característica común y que se llama hiperglucemia o el azúcar alta. Entonces, todavía se mantiene en el pensamiento de mucha gente, incluyendo médicos, y no es raro que vaya un médico a una emergencia en algún centro y que se siente mal, y pues, lo que hacen es que le prueban la presión, le miden la presión, quizás no la tienen muy alta, y le miden el azúcar, le dicen, usted tiene su azúcar bien, y lo despachan, pero no evalúan el contexto. El paciente puede tener quizá el comienzo de un infarto porque tiene quizá una molestia en el estómago, y puede tener el azúcar bien, y si ese paciente es egresado a su casa, puede ser que se complique en el camino, y ha pasado muchas veces. Entonces,
La diabetes es lo que la gente llama el azúcar alta, y esa es una característica del complejo de enfermedades que llevan ese nombre de diabetes mellitus. Y hay muchos tipos de diabetes, no todos los diabetes son iguales. La mayoría de los diabéticos corresponden al grupo de diabetes tipo 2, que hay gente que no sabe cuál tipo de diabetes tiene. Es una pregunta que a veces el paciente dice, ¿y qué tipo de diabetes tengo? Pues la mayoría de los diabéticos son diabéticos tipo 2, están asociados a la obesidad, al sedentarismo, al tema de herencia, y aparecen mayormente en personas después de los 45 años. Y hemos comentado en programas anteriores que también está aumentando el porcentaje de diabetes tipo 2 en niños. Y existe también la diabetes infantil, diabetes de niños o jóvenes, que son diferentes, fenotípicamente son delgados, o sea, son de aspecto delgado, y estos no tienen el mismo mecanismo de los diabéticos tipo 2. Los diabéticos, se produce la diabetes porque el cuerpo no produce la cantidad de insulina necesaria. A todo el mundo le sube el azúcar cuando come, no importa lo que coma, como quiera va a subir, pero evidentemente hay algunos alimentos que van a subir más el azúcar que otros. Entonces, tomando ese fundamento de que a todos nos sube el azúcar cuando comemos, pero que nuestro organismo tiene un órgano prodigioso llamado páncreas, y ese páncreas tiene unas células llamadas células beta, que detectan, tienen un sensor de glucosa, de azúcar, que tan pronto el azúcar llega a 80, el páncreas comienza a producir, 80 es un nivel normal, pero cuando el azúcar llega a 80 en la sangre, inmediatamente el páncreas comienza a bombear insulina. Y eso tiene varias fases de producción o liberación de insulina. De forma tal que entre una hora, hora y media, 2 horas, ya el páncreas ha resuelto la crisis del subión de azúcar que nos dio cuando comimos. Esa crisis de hiperglucemia se resuelve a más tardar en 1 hora y media, 2 horas. Pero en los diabéticos, especialmente los diabéticos tipo 2, tienen un problema, especialmente en la primera fase de liberación de insulina, lo que hace que entonces el azúcar se mantenga por más tiempo elevada después de la ingesta. Y en los diabéticos tipo 1, como no producen insulina, sus células beta dejaron de producir insulina, entonces a estos pacientes la hiperglicemia le es más dañino. De forma tal que el diabético tipo 1 necesita insulina cada vez que va a comer. Y para eso se han creado varios dispositivos y varios métodos, incluyendo bombas de insulina de uso continuo que comentábamos acá con una de nuestras mejores endocrinólogas, muy experimentada en la parte de tecnología en un programa pasado. Y en los diabéticos tipo 2, estos diabéticos en la primera fase pudieran tener mucha cantidad de insulina en su cuerpo, porque además de que la insulina no se produce adecuadamente, produce mucha insulina en razón de que hay un mecanismo de resistencia a la insulina. O sea que el diabético tipo 2 tiene una disfunción en las células beta para producir insulina y tiene también una resistencia al efecto de la insulina. Y debo señalar que recientemente se describe un mecanismo de adipotoxicidad, o sea que hay un problema en la grasa que está en esa barriguita cervecera, esa barriguita rosera, es lo que esa grasa es capaz de producir unas sustancias que son citoquinas, que son hormonas que dañan el páncreas, o sea, y dañan otras estructuras, incluyendo el corazón. O sea que no es solamente el azúcar alta, es también la grasa alta. Y ya se está hablando recientemente en el congreso pasado, hace apenas 10 o 12 días, se habló en el congreso de la Asociación Norteamericana de Endocrinólogos Clínicos, de un concepto parecido a lo que hemos hablado otra vez aquí de la esteatosis hepática o grasa en el hígado. Ahora se está enfocando un nuevo concepto que se llama grasa renal, esteatosis en el riñón, pero también existe la esteatosis en el páncreas. Y son nuevos conceptos que van avanzando. O sea que la grasa también hace daño, no solamente que se ve por fuera, sino que la grasa visceral es la grasa que más daño hace. De forma tal que entonces la gente se vuelve diabético porque no produce la insulina. Entonces la persona, volviendo a la pregunta de la gente que dice ¿qué tipo de diabetes tengo? Porque a veces cuando ya el diabético tipo 2 ha avanzado en la vida, pues le cambian el tratamiento y ellos piensan que le cambió la diabetes.
No le cambió el tipo de diabetes, lo que pasó es que tu páncreas dejó ya definitivamente de producir insulina y ya las pastillas no te actúan, no te sirven, entonces hay que cambiar a insulina. No es cambió la diabetes, sino que el páncreas se cansó. Doctor, usted mencionaba... Eso es importante, por ejemplo, que los pacientes antes se tomaban una pastilla y cuando hacían un desarreglo, como dice la gente, se tomaban 2 pastillas. Pero cada pastilla es un chuchazo para el páncreas para que produzca más insulina. Entonces, cuando te tomas 2, pues lo forza. Creyendo que estaban haciéndolo bien, era lo contrario. Dice, me comí un chicharrón, me comí tal cosa, y me tomé 2 pastillitas y mira cómo estoy nuevecito en 80, pero eso tiene un costo. Claro. Es como le decimos a los pacientes, el páncreas es como un caballo, tú le das un chuchazo, él corre, le da 2, se va, y le da 3, se de boca, pero cuando el caballo se cansa, se echa, y aunque tú le des 100 palos, no va para ningún lado. Así es. Hoy estamos hablando con el doctor Cristian de los Santos sobre el infarto cardíaco en pacientes diabéticos. Usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Aclarar que aunque el tema hoy es específico infarto cardíaco, usted puede hacer sus preguntas de su descontrol hormonal, todo lo en relación a diabetes, sus subiones de azúcar, cualquier situación que usted tenga de tipo endocrinológico, usted puede comunicarse con nosotros y el doctor Cristian de los Santos pues está aquí en la disposición de responder sus inquietudes. Doctor Lafontaine. Mira, Cristian, el que nace con la condición de que el páncreas se le va a dañar, una condición genética, vamos a decir. Sí. Hereditario. Irremisiblemente se le daña, no hay forma de que eso no ocurra. Sí, esa es una pregunta muy importante, doctor. ¿Se puede evitar? Yo creo que la mayoría de los latinoamericanos tenemos genes, y de hecho es una tendencia en Norteamérica, porque muchos norteamericanos no quieren que sus hijas se casen, aunque ellos tienen un 60 y pico de diabetes tipo 2, por ejemplo, y ellos no quisieran que sus hijas se casaran con latinoamericanos para evitar que sus nietos también vuelvan a ser diabéticos. Pero nosotros podemos controlar que la expresión genética no solamente es el campo genético, la genética necesita de un ambiente que lo ayude a proyectarse o a salir. Esa herencia necesita un ambiente dañino, un ambiente que incluye la vida sedentaria, un ambiente que incluye la obesidad, un ambiente que incluye las dietas saturadas, esas comidas que comemos a través de eso, que hemos adquirido, importado, unos malos hábitos alimenticios que lamentablemente no nos están ayudando, lo que crea muchos problemas, y estamos hablando de daño que va causándose poco a poco. O sea que aunque tenga la herencia, hay mucha gente que tiene un papá diabético, tienen sus genes, pero no manifiestan ser diabéticos, no se hacen diabéticos. O sea que se puede controlar, pero también existe la diabetes desde neonatal, desde chiquiticos, o sea que nacen ya siendo diabéticos. O sea, hay muchos tipos de diabetes. Tenemos una llamadita. Sí, adelante. Se calle. Intente llamar una nueva vez. Vamos a recordar las líneas 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Si una persona tiene herencia de primer grado, o sea, su papá, su mamá, sus hermanos, alguno es diabético, tiene alto riesgo de desarrollar diabetes. Esos son factores de riesgo. Adelante, bienvenido. Sí, buenas tardes. Bienvenida. Buenos días, perdón. Yo quiero saber el término prediabético, ¿qué significa? Porque en mi caso, yo fui donde una endocrinóloga, me hicieron la glicemia en la que el máximo es 6, creo, y estaba en 5.8. Entonces luego me hicieron una curva. Una curva, y en la curva estaba un poco alta. Entonces la doctora me dice que es prediabetes, me pusieron un control alimenticio y los cambios en hábitos de alimentación y ejercicio y eso. Entonces quiero saber qué significa el término prediabético. El término prediabetes es una etapa donde todavía usted no tiene todos los síntomas de diabetes, no tiene todas las manifestaciones, pero se considera estar en una condición mórbida que va a avanzar a diabetes,
y puede convertirse de prediabetes a diabetes. Eso puede pasar entre un 5 a un 7% cada año. Usted va a tener ese riesgo y por eso su médico le ha indicado cambio en el estilo de vida. Un cambio que en el estilo de vida incluye alimentación, ejercicio, bajar de peso, bajar al menos el 10% de su peso, y eso le va a ayudar. Puede ser que también su médico incluya algunos medicamentos que ya han demostrado regresar al estado de normalidad y evitar que la prediabetes se convierta en diabetes. La prediabetes es un tiempo importante identificarlo porque es el tiempo donde se están gestando, se están produciendo los daños vasculares, cardiovasculares, que van a terminar dependiendo de otras condiciones como la edad. Por ejemplo, si es una mujer que está acercándose a los 45, 50 años o ya tiene una falla ovárica prematura o le hicieron una cirugía, le quitaron los ovarios, entonces esta mujer tiene aumento en su riesgo cardiovascular porque ahora tiene menos estrógenos, menos hormonas protectoras y puede terminar tempranamente en un infarto agudo del miocardio, que es uno de los puntos que vamos a tratar más adelante. O sea que usted está bien enfocada, trate de mantenerse adherida a su tratamiento, a su dieta, a su ejercicio, y si su médico le indica algún medicamento, que ya se puede usar medicina para evitar que la prediabetes se convierta en diabetes. Un excelente dato, doctor, acaba de usted de dar hoy. Mire, usted mencionaba al inicio del programa, en la introducción, de que muchos pacientes diabéticos llegan tarde a consulta. ¿Por qué llegan tarde? ¿No hay una sintomatología que puedan identificar o cuál es la razón por la cual llegan tarde? Lo más son los diabéticos tipo 2, que como la señora que llama, que es prediabética, pues resta importancia a esa situación porque alguien le dice, no, eso fue que tú te comiste una yuca anoche. Que cenaste pesado anoche. Fue que te metiste 2 pizzas. Yo te dije que no comiera tantas pizzas y además debiste refresco. Entonces ya, el problema es que la prueba de azúcar en ayunas solamente puede identificar en primeras etapas cerca del 25% de los que ya son diabéticos. O sea, la mayoría de los que son diabéticos no se van a identificar con esa prueba en los primeros 10 años. O sea, que no hacemos eso. Lo que les sale es una ligera alteración. Y eso se le llama una alteración del azúcar en ayunas, que te amaneció un poquito alta. ¿Qué tan alta? Bueno, lo que se considera estandarizado como normal es de 60 a 100. Entonces, de 126 o más en ayunas, eso es diabetes. Y a los 126, 127, 132, 140 no hay síntomas. O sea, los pacientes no se sienten nada en ayunas. Entonces, de 100 a 126 se llama prediabetes. Y luego pasa como la señora, que le mandan a hacer una curva, precisamente con eso, porque muchos diabéticos no se identifican, le dan una carga, lo que está estandarizado, que le dan un jugo dulce, y le hacen una prueba en ayuna, a la media hora, a la hora. Sí, adelante con su pregunta. Adelante. Bienvenido. Yo quiero saber qué efecto positivo tiene la metformina en los prediabéticos. Muchas gracias. Cuando la metformina da diarrea, ¿hay que suspenderla, cambiar el tratamiento o qué se puede hacer, por favor? Muchas gracias. Vamos a escuchar a este otro oyente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenas. ¿Sí? Yo quiero saber, doctor, a mí me hicieron todos los análisis y gracias a Dios todo me salió bien porque siempre me están dando a mí seguimiento. Pero doctor, voy al cardiólogo, todo bien, pero el azúcar sigue como si usted estuviera en un avión. ¿A qué subiendo? Eso? Muy importante. Mire, vamos en el orden de las preguntas. Sí. En la señora de la prediabetes, por ejemplo, le hacen la prueba de azúcar y si a las 2 horas la prueba de azúcar está más de 140 y menos de 200, entonces se llama prediabetes, confirmada prediabetes, pero se llama intolerancia a los carbohidratos. Si a las 2 horas está menos de 140, pero fue que le amaneció alta en azúcar, se llama alteración de la glicemia en ayunas. Ambos tipos de diabetes tienen riesgo de volverse en diabetes. Y enlazando esta parte con lo que preguntaba el compañero, el amigo, es importante decir que la metformina ha demostrado revertir la prediabetes a normalidad o evitar que la prediabetes se convierta en diabetes hasta en un 33%. Y eso sumado a los cambios en el estilo de vida que ha demostrado un 58% de efecto benéfico
De manera que si sumamos esas dos herramientas, podemos lograr que la persona no se vuelva diabética. Y él mencionaba algo sobre la diarrea. Los efectos secundarios más frecuentes de la metformina son gastrointestinales y desaparecen en 7 días, 8 días, y ya, no hay que suspender porque tenga diarrea la metformina, porque el cuerpo se va a ir acostumbrando y va a ir mejorando, y la metformina le va a ayudar a prevenir su conversión a diabetes. O sea que es importante, y ya para evitar esos efectos gastrointestinales se han creado unas formulaciones de metformina de liberación extendida. Hay varias marcas y eso permite que la persona tolere mejor el medicamento. La señora nos preguntaba sobre que su diabetes no se controla, sí, que sigue subiendo. Quizá hay que revisar el tratamiento, la dieta que la señora está usando, y si no está usando tratamiento, que prontamente comience un medicamento para la diabetes. Otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Yo quiero preguntarle al doctor. Yo me hice unos análisis hace 2 meses y me salió en 110. Y después me lo repetí y me salió en 97. ¿Qué me dice el doctor? Ambas pruebas fueron hechas en ayunas, imagino. Entonces, que es la costumbre que a la gente le gusta ir a hacerse la prueba en ayunas. Ese ayuno debe ser tan riguroso como no más que usted ya a las 8 de la noche sea su última ingesta y a las 8 de la mañana le tome la muestra, que a veces tenemos problemas con eso, que en los hospitales le toman la muestra de ayuno y son las 11 de la mañana. O sea, ya es un ayuno que ha sido muy prolongado, eso altera los resultados, lo que es el esquema. Una vez envié a hacer una prueba de curva de tolerancia a un paciente y le orienté, mire, le van a dar un líquido dulce, le van a sacar la sangre en ayuno a la media hora, a la hora y media, a las 2 horas. Y él estaba preparado, entonces él fue al laboratorio, y entonces en el laboratorio la persona que le tomó la muestra le dice, quédese ahí sentado, y él le dice, y no me van a dar una cosa dulce, que el doctor me dijo. Y le dijo, no, usted se quede tranquilo, y cállese, que la que sabe soy yo. Y le tomó, mira, y le sacó la sangre en ayunas, a la media hora, a la hora y media, y no le dio el líquido dulce. O sea, no le hizo ninguna curva. Entonces, o sea, que hay un tema que hay que orientar a las personas. Y el paciente estaba orientado, sabía. Sí, claro. Salió una curva plana, no subió. No subió nunca. Miren, haciendo un preámbulo para entrar al tema diabetes e infarto. Infarto, sí. ¿Qué porciento, qué incidencia tienen los infartos en la población diabética en relación a la población normal? Sí, esa es una pregunta muy importante. Decir, doctor, que la diabetes, dentro de sus complicaciones, existen lo que se llaman complicaciones microvasculares y macrovasculares. Micro pequeño y macro grande, o sea, afecta pequeños vasos y grandes vasos. Y los infartos son uno de los más importantes eventos que puede producirse en la vida de un diabético. Y la cardiopatía isquémica, como se llama, puede afectar hasta un 60 o 70% de las personas con diabetes. O sea, es muy frecuente, y la causa, muchas veces los pacientes diabéticos se mueren de un infarto con el azúcar en un nivel normal. O sea que lo que lo mató no fue que le subió el azúcar en ese momento, sino que le dio un infarto. Y eso pasa frecuente. Por eso decía y llamaba la atención que mucha gente va a la emergencia, tienen su azúcar bien y lo mandan de una vez, porque de que ellos dicen son diabéticos, lo etiquetan como azúcar alta. Y si el azúcar no está alta, no tiene nada, que se pueden ir. Eso es lo único que le puede pasar, según sus Pero criterios. Hay unos síntomas que queremos tratar con la audiencia, que la gente identifique en los diabéticos. Nosotros llamamos a estos equivalentes anginosos. La palabra angina significa dolor. Para pensar en un infarto, lo primero que uno ubica en su mente es que tiene dolor de pecho. Es un dolor típico retroesternal, detrás del esternón, opresivo, que le aprieta, que la gente dice me suprime o me oprime la respiración, me siento un peso, como si tuviera un blow en el pecho, como si tuviera un niño cargado, y te dicen, si te siente ese dolor, vaya al médico porque puede tener un infarto. Un dolor que no es de 2 minutos, que dura 15, 20 minutos, pero los diabéticos con mucha frecuencia hacen infartos sin tener dolor de pecho. Y esto es importante, decir que si un paciente diabético tiene síntomas de lo que se llaman equivalentes anginosos, la palabra equivalente quiere decir que sugiere que es como si fuera un dolor. Un equivalente anginoso es un síntoma que es
sospechoso de una infarto. Una penita puede ser, doctor. Tengo una penita, no. No, es un ni siquiera una penita. Intenso. Puede ser solamente que se ponga sudoroso. La sudoración profusa o diaforesis es un síntoma, no solamente le hacen la prueba del azúcar, la tienen 120, pero si está diaforético, si está sudoroso, si siente falta de aire, si siente palpitaciones, si siente dolor en la boca del estómago, que nosotros los médicos le llamamos eso epigastralgia o dolor en el epigastrio, esas náuseas, sudoración o que le dan diarrea de un momento a otro, ese cuadro súbito o brusco, que se puso débil, que le faltó el aire, que se le fueron la fuerza, ese paciente diabético de la que ya tiene 10, 15, 20 años con diabetes puede estar haciendo un infarto agudo del miocardio, especialmente cuando es de cara inferior, de la cara diafragmática, que está apoyado sobre el estómago. Para que me entiendan, puede dar ese síntoma de molestia en el estómago. Y muchas veces lo tratan como gastritis, lo tratan como si fuera una gastritis, le ponen una ranitidina, le dicen tómate un omeprazol, tómate un antiácido, pero lo que el paciente está presentando es un infarto agudo del miocardio, que si se le hace un electrocardiograma, si se valora correctamente el paciente, puede identificarse el problema y tratarlo oportunamente. Muchas veces el paciente lo mandan a la casa, se mejora, la crisis de molestia gástrica, el vaído que le dio, se va a la casa y ahí vuelve otra vez con el problema, pero ya viene tarde. Bien, hoy estamos conversando con el doctor Cristian de los Santos, el tema de hoy, infarto cardíaco en diabéticos. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.